Amigos de Radio Victoria, ojo con eso, televisión. En esta nuestra alianza hemisférica con Benamérica y con la Escuela de Gobernanza Benjamin Franklin, vamos a conversar de inmediato con la embajadora María Teresa Romero. Ella es embajadora venezolana, profesora universitaria en pregrado y posgrado. Y bueno, una larga experiencia pues en las áreas que tienen que ver con la diplomacia a nivel hemisférico, a nivel mundial, estudiosa del tema. Y hoy estamos, embajadora, inmersos los venezolanos en unas indefiniciones gravísimas, en negociaciones que algunos dicen que no son tales porque no hay profesionales en lo que es el área de solución de conflictos. Y bueno, todo ello conjuga expectativas que de alguna manera desconciertan y otras que de alguna manera pues son calificadas como negociaciones entre partes y nada más, pero que el país no saldría ganancioso. Usted que está en estas lides y que conoce de estos temas, ¿nos podría dar un poco de luces con respecto a lo que está ocurriendo y cómo ha decaído la diplomacia venezolana que antes era relevante y reconocida en todas partes del mundo? Bueno, primero que nada, muchísimo gusto de estar con usted aquí y con todos sus oyentes. De verdad es un honor para mí. Y bueno, y con gusto podemos hablar de toda esta situación tan fuerte, ¿no? Para nosotros los venezolanos y con tanta complejidad y efectos tan diversos y lamentablemente negativos para nuestra sociedad y para toda América Latina y todo el mundo libre, diría yo, ¿no? Sí, En relación a la negociación, debo decir que yo soy funcionaria del gobierno interino, soy, como usted bien lo dijo, embajadora en Guatemala. Fui electa por la Asamblea Nacional en el 2019 como embajadora y me dieron mis credenciales en Guatemala como embajadora plenipotenciaria de ese país. Como diplomática, formo parte de todo lo que el equipo diplomático del presidente encargado Juan Guaidó. Debo decir que yo no estoy directamente metida en los procesos de negociación y por tanto no sé tampoco mucho de lo que se habla e integra, porque como usted bien sabe, esos son más un proceso político que lo vienen llevando digamos, los jefes del gobierno interino y los expertos dedicados a ello. Pero sí le puedo decir ciertas cosas, ¿no? Más allá de lo que se lee en los periódicos. Yo, por ejemplo, sí sé que hay personas calificadas que están como asesores de los representantes del gobierno interino y de la oposición venezolana, llamada Plataforma Unitaria, que están en el proceso de negociación de México. Un proceso que ha sido muy desacreditado porque el régimen de Nicolás Maduro, lo sabemos todos los venezolanos, no ha querido realmente negociar nunca. Eh, ni darle siquiera la profesionalización de vida. Ha improvisado con muchísimos actores en ello. así es, eso es así. Es una posición muy difícil cuando uno negocia con un régimen dictatorial que no quiere negociar, sino que se ve obligado a negociar. Recuérdense que ha pasado en el último momento un año y pico que el gobierno se paró y dijo que no negociaba, porque ellos son absolutos. La verdad es que ellos no quieren dejar en el poder. Lo que pasa es que se ven obligados por la presión internacional de ciertos actores, especialmente de los Estados Unidos y otros países democráticos, por las sanciones que han tenido lugar. Por eso es que quieren, y porque en este momento la situación venezolana está cada vez peor, aunque ellos digan que está mejorando, y que ellos necesitan que le levanten las sanciones. Pero ellos no quieren ceder. Y es muy difícil tener una negociación cuando una de las partes no quiere dar nada, sino Exacto. quiere puros beneficios, porque en una negociación las dos partes tienen que ceder algo. Ahora, Entonces, cuando esta negociación tiene de por medio a algunos países involucrados como mediadores, como Noruega, por ejemplo,
y el régimen dice que no va a negociar si no suspenden las sanciones. Ese mediador no hemos visto en absoluto que diga tiene que hacerse o no hacerse, o tiene que de alguna manera pues ceder el gobierno, porque si no, no se avanza. Entonces, Bueno, pero es que los mediadores y los que están involucrados o los que son garantes, como también se les llama en esas negociaciones, no pueden decir nada. Ellos están limitados por la confiabilidad. Saben muy bien que si dicen algo públicamente, eso va a ser tomado por el régimen para dejar otra vez la mesa de negociación. claro, Entonces, es una situación muy compleja para la misma plataforma democrática, con todos los errores que haya podido tener, con todas las cosas. Es una situación muy difícil cuando está sentado en una mesa con personas que no quieren negociar. Es decir, lo que quieren es ganar, que es lo que quiere la dictadura. Y sí. ha hecho todo lo Mejor, posible por... pero, embajadora, lo peor es que ellos hablan de negociación, pero nadie los ve en ese propósito. Ellos vienen aquí prácticamente con un pliego ya redactado, porque las discusiones no las hubo. Aquí en México, yo estoy en México y ese tema no trascendió. La prensa local no se ocupó de estar pendiente de cómo iban las deliberaciones ni nada por el estilo, porque no hubo tiempo para ello. Llegaron hoy y el Claro. día siguiente había la firma de un pliego. Claro, pero recuérdense que siempre en las negociaciones, lo vimos en las negociaciones de Colombia con del gobierno colombiano cuando Juan Manuel Santos y la FARC, lo vimos en casi todas las negociaciones que han habido en el mundo de todo tipo, porque hay negociaciones de todo tipo y en África, Sí. etcétera. Hay una parte confidencial, en secreto, que eso no sale a la opinión pública. Y eso sale después cuando se tienen algunas cosas, porque si no, no es negociación, porque recuérdese que si sale, hay muchos intereses y cada quien tiene su opinión. Sí. Entonces, los periodistas tienen su opinión, los diversos partidos democráticos o no democráticos tienen su opinión. Entonces, todo el mundo quiere que satisfagan su opinión y sus intereses. Entonces, por eso en todas las negociaciones hay una parte que siempre es confidencial. Cuando se da esta negociación en un primer pliego, como usted lo llama, un primer acuerdo que es social en beneficio, esto duró muchísimos meses para que el gobierno de Maduro, el desgobierno de Maduro, el régimen de Maduro, la dictadura de Maduro, finalmente se sentara a la mesa y diera el sí a un acuerdo que si no es el mejor, es por lo menos paliativo para la situación de humanitaria y de emergencia que vive la mayoría de los venezolanos. Ahora, cuando se firma esto y se deja en manos de la ONU la aplicación de los recursos respectivos, eso nos genera una demora muchísimo más incierta. Bueno, pero ¿quién va a manejar ese dinero? Y ahí está el Si lo, punto. ahí está el punto. Entonces, acuérdense que cuando hay una negociación, sea personal, dentro de un matrimonio, dentro de otro, acuérdense que son dos partes que no están de acuerdo. Y en este caso hay muchas denuncias de corrupción, sobre todo en el gobierno de Maduro, en la dictadura de Maduro. Entonces, ¿se le va a dejar en manos de ellos No, 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 para que me parece muy pertinente que haya sido la ONU a la que se escogiera o cualquier otro organismo. siempre, exacto, Ahora, el siempre, punto está en que la puja del régimen hoy es que le tienen que liberar esos recursos porque sí. Ahora, claro, bajo qué términos y en cuáles parámetros? ellos siempre van a ser lo que son. Imagínese usted que usted y yo nos sentamos y uno de los dos son el diablo. O sea, Sí. es muy difícil ya de entrada. Y el diablo siempre va a querer lo máximo y todo para él. En Ah, este sentido, es así, perdona que lo diga tan no, no, coloquialmente, pero es que es así, es así. pero hay que decirlo así. Algunas veces hay muchas críticas, unas con razones, otras sin razones, a la oposición venezolana, que ha cometido errores, sí, como todas las oposiciones en el mundo, cuando está sentado con el diablo. Cuando está sentado con un régimen tan vil como el que nosotros estamos, tan mentiroso, que no quiere negociar nada, que lo hace todo por un interés crematístico, porque eso es lo que pasa,
pero que hay situaciones que obligan a que se sienten las partes, como la comunidad internacional, es una situación muy difícil. Entonces, que se haya logrado en medio de todo esto un primer acuerdo social en beneficio de la sociedad venezolana, que es mentira que está mejor. La gran mayoría, el 90%, es de pobreza, incluso extrema. Entonces, que se haya logrado ese beneficio y que sea manejado por la ONU, a mí me parece que es un primer paso, un primer paso. No, es reconocido así, indiscutiblemente, y nosotros también como medios de comunicación entendemos que algo había que hacer. El punto ahora es que la puja del régimen es porque le liberen los recursos. Y Sí. hasta ahora todos hemos dicho que no puede ser ni debe ser, pero las Naciones Unidas no ha dicho de manera determinante, usted está equivocado, señor régimen. Y es lo que aspiramos que diga para que de esa manera se entienda que el régimen de alguna manera sí está siendo arrinconado. Pero mientras vocifera y nadie le dice usted está equivocado, y menos en estas circunstancias donde hay unos recursos que se van a utilizar con un fin y ellos se empeñan en que se los entregue. Las Naciones Unidas no deberían decir en este momento. Lo que quiere el público no es necesariamente lo mejor. Si alguien va y se le enfrenta, que eso es para la galería, está muy bien, todos aplaudimos, es lo que todos queremos oír, pero no es bueno para la propia negociación. Algunas veces es mejor porque uno nunca sabe qué es lo que está pasando internamente y cómo se lo han dicho. Pero si lo haces público, humillas a la otra parte. Y al humillarlo, entonces se pone malcriado. Entonces, estamos hablando con una, como si tuviéramos unos niños, negociando con unos niños malos, viles y malcriados. Ahora, Entonces, ellos algunas veces hasta lo hacen a propósito, para tener, para polarizar. y tener el pretexto de pararse de la mesa. Sí, Exacto. no hay duda. Ahora, pero en el interín, ¿qué podemos esperar? ¿Cuánto tiempo tomaría que por lo menos este primer acuerdo empiece a generar bienestar a la gente, empiecen a llegar soluciones? Porque el manejo de esos recursos tampoco la ONU lo puede hacer de manera alegre. Tiene que ser en base a planes, programas concretos, Todo ese tiempo. estudiados y auditados. Así es, así es. Todo esto con negociaciones y más su implementación toman su tiempo. Entendemos que todos los pueblos del mundo que han pasado por momentos como nosotros, cada uno en su especificidad y con su forma de ser, pero todas estas negociaciones en África, en Europa, donde usted quiera, ha tomado tiempo, tiempo. Fíjate en Colombia se hicieron unas negociaciones hace 6 años. Muchos los criticamos, yo entre ellos, por cierto, con muchas deficiencias, pero se hizo algo. Bueno, todavía hoy en día, 6 años después, hay cosas que no se han aplicado. Entonces, Bueno, pero qué bueno que usted menciona Colombia, porque fíjese que habiendo cosas que no se han aplicado del acuerdo de paz anterior con la FARC, ahora resulta que el gobierno de Colombia cambia de signo y entonces el régimen nuestro que está cuestionado y que también está sentado en una mesa porque tiene cuentas que rendir, resulta que el gobierno colombiano lo toma como garante de una paz en otros aspectos, ¿no? Y increíble. dada la negociación con el ELN a Venezuela, ¿cómo se entiende eso? Yo lo entiendo de esta manera, ¿no? Yo creo que los tiempos han cambiado A ver. mucho en el mundo entero y que lamentablemente hoy en día los gobiernos, los actores y los procesos de una democracia, sobre todo una democracia liberal, están contra la pared. Y Mm. que lamentablemente en la globalización de hoy, estamos viendo cómo los grupos, gobiernos de criminales de todo tipo son los que tienen el poder y el protagonismo, lamentablemente. Mire solamente América Latina, la cantidad de gobiernos de izquierda radical, con autoritarismo, porque no solamente que sean de izquierda, sino que además algunos son dictaduras abiertas como Nicaragua, Venezuela, Cuba, por supuesto, que siempre está allí, ¿no? Pero también autoritarios, Bolivia,
casi todos de izquierda de ese signo No, es que pareciera que autoritario. es una cartilla, porque fíjate lo que pasó en Perú ahora y estamos viviendo en este momento un estado de emergencia que lo acaban de decretar por un mes. Acabo de leerlo antes de hablar con usted y donde Perdón, La Fuerza Armada ha tenido que intervenir porque definitivamente el caos que se estaba generando parece que tendiera a lo mismo que pasó en Venezuela. exactamente. Entonces, con esas fuerzas que existen también en Europa, incluso en los Estados Unidos, en lo que eran antes las democracias más conspicuas y más significativas, ha hecho que el mundo cambie y ha hecho que lamentablemente pues nos veamos que los procesos de negociación sean más difíciles, que la situación realmente, porque no estamos negociando entre democracias, sino con gobiernos de izquierda radical, autoritarios o dictaduras abiertas. Pero lo grave es que la diplomacia propiamente dicha, profesional, no está presente tampoco. Bueno, La han puesto de lado ellos mismos. exactamente, exactamente. Entonces es una Entonces, situación muy difícil. claro, Por frente a eso, este panorama yo le pediría una apreciación. ¿Cómo cree que podamos recuperar entonces la libertad y la democracia con este mapa suramericano vestido de rojo prácticamente, con tendencia a pasar de izquierda a autoritario y de autoritario a dictadura definitivamente? O sea, se nos aleja la posibilidad de la democracia que nosotros empezamos a conocer y que vivimos plenamente durante 40 años, que creo que fue el único episodio democrático que ha tenido Venezuela en su historia republicana. así es, así es, así es. No son buenos tiempos para la democracia, ni en Venezuela, ni en América Latina, ni en Europa, ni en el mundo entero. Estamos en una situación, a mi modo de ver, muy oscura, muy oscura. ¿Y qué es lo que hay que hacer? Pues seguir luchando, no hay otra. O sea, estar presente y seguir luchando. La historia de la humanidad es así, hay momentos oscuros y hay renacimientos también, Claro. pero para que hayan renacimientos no hay que abandonar. No, sin duda. Ahora, ¿qué corre? Yo compro el renacimiento como un paso más de lucha, ¿no? Desde luego. Pero Es, le pregunto a propósito, ¿usted cree que independientemente de la forma en que se está manejando el diálogo en Venezuela, la otra parte que está operando, que es la de la política convencional, a través de una agrupación de distintos sectores para crear un candidato único, pudiera ser una fórmula apropiada para salir del régimen que tenemos, porque serán capaces de entregar o no, como ha dicho inclusive el mismo Diosdado y el mismo Maduro, que ni con bueno, los votos, es que esa es la pregunta de las 54.000 lochas, ¿verdad? sí, Lo que pasa es que somos democráticos y actuamos y luchamos con instrumentos democráticos. Si nosotros actuamos igual que ellos, ya no somos democráticos, ¿verdad? sí, Entonces, ahora, eso es una herramienta de lucha y muchas de las herramientas de lucha fracasan o no fracasan. Pero el problema es que nosotros estamos constreñidos dentro de las formas democráticas. Entonces, que sea la más idónea, no lo sabemos, no lo pero sabe, hay que tratarlo. claro. Hay muchos Y países, cuando tenemos inserto en todo este panorama el signo militarista asociado con las izquierdas, o sea, no es más cuesta arriba inclusive recuperar la democracia. es mucho más cuesta arriba, por supuesto que sí. Por siempre el elemento militar dentro de estos regímenes lo hace justamente que sean de derecha o izquierda, porque hay militares, dictaduras militares de derecha o izquierda, pero lo hace más cuesta arriba que gobiernos que sean de civiles, sin lugar a dudas. Sí, ¿no? Eh, y lo estamos viendo, pero fíjense, por ejemplo, un ejemplo, salgamos un poco de nuestra región. Veamos, por ejemplo, el caso de Irán, para no hablar de otros, el caso de Ucrania, el caso de Rusia, entre tantos otros que existen en el mundo. Algunos tardan menos, algunos tardan más. La Unión Soviética cayó después de 70 años, Cuba todavía sigue ahí, Ucrania fue libre y cayó, o sea, Irán volvió otra vez con los señores estos que no tienen ni nombre, pues los ayatolás. Vaya, todas De,
Pero ¿qué pasa? Si no hay fuerzas democráticas que aunque sea con la protesta, aunque sea con sangre, aunque sea con muertos, aunque sea, sigan allí, no se sale. Ahora, ¿cuánto dura? Depende. Usted siente que nuestras generaciones de relevo que vivieron la democracia medianamente lleguen a conocerla en profundidad y sean capaces de avanzar hacia un proceso de lucha sostenida para que Venezuela vuelva a ser democrática? ¿Están ellos inspirados? ¿Se les está formando? ¿Hay la orientación de vida? ¿Hay cuadros ocupándose de que los jóvenes se identifiquen con los procesos Sí históricos? hay, sí hay, me consta que sí hay gente, lo que pasa es que no es suficiente. Lo que pasa es que no es, ustedes por ejemplo en Benamérica, un ejemplo, hay un grupo de personas luchando en todas partes. Hay ONGs de la sociedad civil que tienen 24 años casi luchando, ¿verdad? Muchos encarcelados. Hay partidos, porque no todos en los partidos son malos, ¿verdad? Como en toda institución, hay su mayoría buena y los que están lamentablemente que cayeron, sea porque se vendieron, sea porque se cansaron, etcétera. Sí hay, sí hay. Lo que pasa es que, bueno, nos hemos visto sobrellevados por un régimen que ha comprado no solamente ONGs y partidos políticos, sino también a muchos de la sociedad, Sí. a empresarios, a clase media, a profesionales. Los han votado del país, muchos han huido, tenemos 7 millones de personas afuera, y a otros los ha comprado, los ha convertido en alacranes o en personas muertas que no hablan y no critican, o peor aún, en bolichicos, en grupos que se han metido a ganar dinero porque sí, gente que no le interesa más nada o no ve, pero sí le gusta ver o cree que la cosa está mejorando porque hay unos edificios nuevos en las Mercedes y unas tiendas y unas empresas. Es decir, es un Pero gobierno. nada de ello producido al interno. Pero usted cree, Es, por ejemplo, que estos ejemplos que se están dando ahora de la sanción a esta exsecretaria de Chávez, al otro y al otro, de alguna manera, por lo menos permitan que la gente se mantenga convencida de que hay que salir de este régimen. Al menos eso alienta un tanto la lucha, ¿no? así es, sin lugar a dudas. Y nunca ha dejado de pasar eso en los últimos 20 años. Han habido bajones, han habido errores, como son las luchas. Ok. Mira, yo una vez fui con mi esposo a Budapest, a la ciudad de Budapest, a un museo donde nos enseñaron cómo la oposición a los comunistas y a los alemanes fueron dinamitadas, fueron muertos y sepultados. Y pasaron generaciones de generaciones de generaciones. Salía una oposición y los desacreditaban, o los vendían, o los compraban, etcétera, etcétera, pero la fueron destruidas, destruidas, destruidas. Y después emergió otra. O sea, eh, lo que no se puede es paralizarse. No, por supuesto, por supuesto. Ahora hay un factor que mucha gente tiene esperanza de que catapulte a la dictadura de una vez por todas y es el juicio abierto en la Corte Penal Internacional. ¿Usted considera que está siendo bien llevado? ¿Usted cree que los pasos que se han dado hasta ahora preliminarmente al final cuajen como la vía para terminar con Bueno, este los martirio expertos venezolano? en ese tema dicen que sí. Sí, Lo ¿no? que pasa es que eso también toma su tiempo, pero hay muchas esperanzas en relación al nuevo fiscal. Entonces, por lo menos más que lo que de la fiscal anterior. Y de nuevo, esos procesos son lentos y secretos. Nosotros no lo vamos a saber. Las poblaciones se desesperan y con toda razón, Claro, claro. pero los tienen todo en sus manos para en un momento dado pues tomar una decisión favorable. Bueno, estos programas se nos hacen cortos, embajadora. Estamos hablando con la embajadora María Teresa Romero, pues
con su pasión de siempre, que yo le conozco porque le he hecho seguimiento toda mi vida como periodista. Y sin duda alguna, pues que yo también a veces me apasiono aquí, me exaspero igual, pero estamos en Claro, esta plataforma intentando pues de alguna manera sembrar y mantener vigente el espíritu de lucha, la conciencia democrática. Tratamos de tener aquí voceros que de alguna manera la vivieron como corresponde, les sirvieron a esa democracia de manera eficiente y profesionalmente hablando. Y yo creo que pues que así, mientras tengamos donde expresarnos, porque también los medios nos los han aniquilado y estamos tratando de que las redes que ahora facilitan esta comunicación nos den pie pues para mantenernos vigentes con los años que tenemos encima, pero también convocando a las nuevas generaciones a que nos acompañen porque queremos luchar por ellos, porque ese futuro es de ellos y que entiendan pues que este tipo de regímenes sí, de verdad, atacan fuerte, atacan duro, destruyen, pero que es vencible y tiene que ser pues con propósitos muy firmes. Y yo la quiero convocar pues para que cuando quiera utilice nuestros espacios para expresar su punto de vista, para dar orientaciones, para que esas generaciones de alguna manera pues permanezcan abocadas a seguir luchando porque nosotros así se lo estamos enseñando. muchísimas gracias. De nuevo, de verdad, gracias por el espacio. Yo también estoy a la orden de usted y a la orden de todos sus oyentes. Cualquier duda, cualquier cosa que necesiten saber sobre mi gestión en Guatemala, sobre la situación de los migrantes. Antes de eh, cerrar, por cierto, puede comentarle a los oyentes, pues, y cómo ha sido su gestión, si ha tenido contratiempos con el gobierno respectivo, si le abren facilidades, si son receptivos a las propuestas democráticas que Venezuela tiene en marcha. O sea, en el cómo... caso del gobierno de Guatemala, ha sido totalmente abierto y receptivo. Desde un principio reconoció al presidente Guaidó y me dio las credenciales a mí. Nos han ayudado a estar allí y poder ayudar a la comunidad de venezolanos que se encuentra en Guatemala, que no es muy grande en comparación con otros países, pero ya son casi 6.000 venezolanos que tenemos allí, que se sepa, porque han llegado muchos que están en forma ilegal. Pues Sí, el, eh, nos han ayudado a lo que puedan. Hay un tema que hemos tratado por todos los medios, nos han ayudado, porque no puedo decir que no, pero que va en contra un poco de su política soberana e interna, que es en relación a los migrantes venezolanos, sobre todo después de la decisión de los Estados Unidos de cerrar las fronteras a los venezolanos, ¿verdad? Entonces quedaron muchos varados en Centroamérica y por supuesto en Guatemala. Ellos nos ayudaron sobre todo con albergues, con ok, comida, con ayudar a retornar a los que tenían cómo regresar y hicimos operativos conjuntos muy beneficiosos. ok, Pero también hay que decirlo, a muchos los sacan, a muchos los sacan como lo hacen toda Centroamérica, claro, México en claro, general. Los sacan, los expulsan y por más que hemos hecho que pidiendo que cambien esa política no lo han hecho, porque es además una política centroamericana que deriva un poco de la política estadounidense. claro. Entonces, eso ha sido difícil. Pero yo diría que aparte de eso, yo creo que hemos tenido un gobierno en Guatemala que ha sido solidario con la democracia venezolana y con los venezolanos que nos encontramos allá en Guatemala. Eso es más que importante, que no haya sesgos y que esa cooperación se mantenga, pues, y usted como diplomática, pues, que procure que de alguna forma se siga fortaleciendo. Y nosotros acá, Así pues, es. ayudándola en lo que podamos. Ok, Gracias, de nuevo gracias, un honor de verdad. muchas gracias, igualmente. Bien, amigos de Radio Victoria, Ojo con Eso Televisión, hemos conversado con la embajadora María Teresa Romero, embajadora del gobierno interino en Guatemala, y por supuesto, pues con mucha claridad sobre lo que está pasando, y desde luego también convencida de que la lucha es dura y que hay que mantenerla, y nosotros desde acá pues le brindamos todo nuestro apoyo para que así sea. Hasta luego. Gracias. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a ustedes por su tiempo, muy amable. Ok, Hasta luego. ok.